posible también la cámara. Y, y luego ya cuando vayan a hacer preguntas, pues ya activáis tanto la cámara como el micrófono para evitar problemas con la banda y con la transmisión. Bueno, la sesión se está grabando, como veis, y bueno, en fin, habitualmente se os pide una confirmación de que estáis de acuerdo. Es para que luego otra gente que no se ha podido conectar ahora la pueda ver. A ver, el origen de este seminario es un poco fuera de categoría, diríamos, de los que organiza habitualmente el Instituto López Piñero, que es el en el que estamos tanto integrados Carmel como yo, que nos hemos ocupado pues, de intentar poner esta mesa en marcha. El origen es, bueno, pues una costumbre de todos los años en fin, a lo largo del año, desde que Carmel estuvo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, de preguntarnos qué contar o cómo contar determinados temas sobre los que pueden haber, pues, más o menos novedades historiográficas que nos pueden hacer repensar cómo explicar las cosas. Claro está que en el caso de la peste y de la historia de otras enfermedades transmisibles, pues la COVID-19 hizo pensar en muchas cosas. También los artículos que hacía ya tiempo que algunos medievalistas como Mónica Green pues venían en el Medieval Globe y en otros medios de comunicación pues sacando, en fin, el famoso artículo de las 4 pestes que ha tenido en fin, mucha repercusión. Y lo que ya nos decidió a echarnos al monte, por decirlo de alguna manera, fue que le dieran a Pavo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por primera vez a alguien que no hace una contribución, digamos, que va a tener una repercusión en la comprensión de cómo funciona el cuerpo humano o cómo algo se puede transformar en terapéutica. Yo creo que era el momento preciso, creíamos que era el momento preciso de unir esos intereses más personales de todos los años, de mes en mes, de preguntarnos por dónde ir, el interés que nuevas perspectivas historiográficas estaban repetidamente apareciendo en torno a la peste y el hecho de que la paleogenética o paleogenómica, ya nos explicará Tony de Dios exactamente cómo es mejor llamarla, pues bueno, había salido a la palestra en los premios Nobel. Así que, bueno, intentamos ponerlo en marcha y además ofrecerlo también desde la Sociedad Española de Historia de la Medicina, en el interés que a lo mejor pueda ser un primer seminario de ciclos que tengan este tipo de características de poner encima de la mesa cuestiones historiográficas que a su vez pues también a lo mejor tengan interés para la docencia. Y ese es lo que nos llevó a hacer esta propuesta que bueno, que tanto John como Tony aceptaron de buen grado y ahora pues Carmel os contará quiénes son y ya empezaremos la mesa con unas intervenciones de unos 20 minutos cada uno de ellos y luego pues tiempo para el debate que seguro que suscitarán muchas de sus opiniones. Adelante, Carmel. Muy bien, muchas gracias, Quique. Bueno, pues tengo que decir que, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y todas por las personas que estáis conectados, que sois muchos, y creo que por eso ya podemos estar bien contentos. A ver, cuando pensamos en qué personas podían participar, ¿no? Qué investigadores en esta mesa redonda con esta temática, bueno, una la tuvimos clara desde el principio, que era Jon Arrizabalaga, indudablemente por su trayectoria, por sus investigaciones conocidas de sobra de los que nos dedicamos a la historia de la medicina. Sus trabajos sobre diferentes enfermedades pues encajaban muy bien y su aproximación en lo que nos interesaba, ¿no? La otra persona ya fue un poco más complicada. Tal vez eso es seguramente sintomático de que los y las historiadores de la medicina no estamos demasiado acostumbrados tal vez a dialogar, a leer, ¿no? A tener como interlocutores a científicos, digamos, ¿no? Biólogos
o bioquímicos o no sé, o biólogos moleculares que bueno, trabajan desde esta aproximación paleo, ¿no? de la que nos ocupa hoy. Alguien con quien poder dialogar y debatir, y subrayo esto, que es lo que nos interesa hoy sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, en realidad tenemos dos personas con trayectorias, una ya muy consolidada, como es el caso de John, que es doctor desde el año 83, mientras que Tony de Dios, digamos que es un joven que ahora mismo se encuentra bueno, en el desarrollo de su trabajo postdoctoral, ¿no? Una ocupación postdoctoral, ya que se doctoró el año 2021, con lo cual tenemos digamos, dos trayectorias diferentes, bien diferentes en este sentido. Bueno, para quienes no lo conozcan, va a ser difícil. Jon Arrizabalaga Balbuena es profesor de investigación del CSIC, ha escrito a la línea Cultura Médica y Científica, Prácticas, Espacios, Objetos e Intercambios en la institución Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades del CSIC en Barcelona. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia y la historiografía de las enfermedades, como he comentado, ya fueran epidemias, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades mentales y, más recientemente, las reemergentes. Son muchos los trabajos que ha dedicado, por ejemplo, al estudio de la peste, también al morbo gálico, ¿no? Al mal francés, y, como decía, pues en trabajos más recientes dedicados al desafío de las enfermedades reemergentes. No voy a enumerar los trabajos, incluso los más recientes, porque son muchos, pero sí llamaré la atención sobre uno que creo que encaja perfectamente, bueno, quiero decir, parece que esté hecho pensado en lo que nos ocupa hoy, que es el de Infectious Diseases in Historical Perspective, French Pox versus Venereal Syphilis, que se publicó en 2021 en On Culture, the Open Journal for the Study of the Culture, ¿vale? Que es un trabajo donde reflexiona sobre esa idea del morbo gálico, ¿no? Frente a la sífilis, vamos a decir, moderna o ya del siglo XIX-XX. Bueno, ya seguro que nos va a hablar de eso, así es que no voy a entrar más. Tony de Dios es un investigador, como he dicho, postdoctoral, que ahora mismo se encuentra en el Instituto de Genómica de la Universidad de Tartu, en Estonia, que es donde está ahora mismo, y donde sus principales líneas de investigación son precisamente la genómica de patógenos antiguos y la genómica del microbioma oral de humanos antiguos en el contexto de la dieta y la enfermedad. La malaria es una de las enfermedades, ¿no? Que más le han ocupado, a la que más se ha dedicado a investigar y a trabajar, y sobre la que ha publicado más diferentes, bueno, muchos trabajos, no sé si son la demás, pero bastantes trabajos. La salmonela también aparece entre sus trabajos, que ya son bastantes, en colaboración con otros autores. Y como digo, su perfil es perfectamente, es ideal, digamos, para los intereses que tenemos hoy en esta mesa redonda. Con lo cual, bueno, les agradezco muchísimo que hayan tenido, bueno, bien, que hayan aceptado nuestra invitación. Estoy seguro que sus aportaciones pues van a suscitarnos preguntas y comentarios, que es lo que esperamos hoy. Sin más, doy la palabra a John. Cuando quieras compartes tu presentación y tienes tu tiempo para exponer lo que consideres oportuno sobre la temática. No olvides conectar el micro, John. El micro, John. John, no te oímos. Conecta el...
Sí, ahora se me Ahora oye, sí, ¿verdad? Ya. ahora, ahora sí. Es perfecto. que no sabía dónde tenía que hacerlo. Bueno, me parece que ahora ya está, ¿verdad? Perfecto, John. Bueno, nada, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a Tony y gracias a todos cuantos y cuantas estáis ahí pues, para seguir este seminario, ¿no? Bueno, lo que voy a presentar básicamente son bueno, pues un cúmulo de reflexiones al hilo de distintos trabajos que a lo largo de los años pues, he ido haciendo en torno a la historia, a la historiografía de la enfermedad y en este caso pues, utilizando como hilo conductor la peste, entendiendo por peste y especialmente cuando nos estamos refiriendo al antiguo régimen, al mundo prebacteriano, pues la enfermedad epidémica de alta letalidad, y no eso que hoy día llamamos peste humana, causada por un agente conocido como Yersinia pestis. Bien, como bien sabéis, hay una historia oficial de la peste, que hasta recientemente incluía 3 grandes pandemias, no me voy a detener en ello. A partir de mediados de la década pasada, pues aparece una 4ª pandemia en torno a la edad del bronce, previa, por tanto, a las 3 anteriores. Y en todo caso, en esta historia oficial de la peste, nos encontramos con que la identificación de las pestes históricas se ha establecido de manera más o menos no problemática con la peste humana moderna. Sobre todo esto se ha hecho de forma muy clara en el caso de la segunda pandemia, de la pandemia que arranca con la llamada peste negra de mediados del siglo XIV, pero también con la primera, sobre la cual en los últimos tiempos pues, ha habido un interés renovado, sobre la peste de Justiniano. Y todo esto, de alguna manera también, a mi entender, se ha visto reforzado a partir de los acercamientos desde la paleogenómica. Pero si esto es así en general, sí. Si esto es así en general, y aquí tenemos muy claramente el ejemplo de bueno, pues las imágenes relativas a la peste humana actualmente, al ciclo epidemiológico, al agente patógeno, a los síntomas, etcétera. Y aquí también os he puesto pues, imágenes ya específicas relacionadas con el momento en el cual nace la peste humana en el contexto de la doctrina bacteriana durante la epidemia de peste de Hong Kong en la última década del siglo XIX y por parte de dos investigadores vinculados a las 2 grandes escuelas bacteriológicas, la francesa liderada por Pasteur y la alemana liderada por Koch, y aquí representados en las figuras de Alexander Yersin y Shibasaburo Kitasato. En este contexto es un descubrimiento en paralelo. Hay un artículo muy bonito que Andrew Cunningham publicó en los años 90 del siglo pasado, que se publicó en inglés y está también traducido al castellano en un número de la revista Dynamis. Y es un descubrimiento que pone de manifiesto la transformación del concepto de peste y también los procesos de rivalidad y de competencia entre 2 escuelas, porque están las 2 escuelas ahí contendiendo por vindicar la primacía de su descubrimiento, que obviamente se queda definido a partir del aislamiento del bacilo de la peste en los fluidos de
de sus víctimas. Ahí tenéis ese contexto también que nos muestra claramente que esto tiene que ver con una nueva manera de entender la medicina, esa medicina experimental de laboratorio, que en este caso está representado por esa choza laboratorio del propio Yersin en Hong Kong durante esa pandemia. Bien, pero desde la década de los 70 hay también ha habido un cuestionamiento de la identidad clínica y epidemiológica de las pestes históricas con la peste humana actual. Y aquí tampoco me voy a detener mucho en ello, pero está claro que hay distintas teorías identificando con distintas causas posibles esta peste medieval. Veis ahí una mortalidad compartida por diversas causas, el anthrax, o formas mutantes de la Yersinia pestis, un filovirus parecido al virus del ébola, o un virus no verificable, es decir, de alguna manera también reflejando inquietudes de la medicina contemporánea de cada momento, o por lo menos en algunos casos permite pensar en esta dirección. Bien, por tanto, esta es una de las líneas de cuestionamiento de esta historia oficial, y hay otra línea que es la que plantea la peste como una construcción social, y por tanto la idea de que hay una inconmensurabilidad en términos de paradigmas, en términos de construcción de distintas formas de entender la peste en la era prebacteriana y con lo que respecta a la actual peste humana. En este sentido, os ofrezco esta idea de que habría un conjunto de afecciones epidémicas de alta letalidad, de pestes, de pestilencias, en el marco de la medicina del antiguo régimen, que se extendería por todo el periodo medieval, podéis retrocederlo incluso hasta la antigüedad, cabría hasta la peste de Atenas si queréis, y hasta bien a finales del siglo XVIII, incluso entrando en el siglo XIX, y luego nos encontramos con un nuevo modelo de peste, que es el de la peste humana, definitivamente definida a partir de la teoría bacteriana en el último cuarto del siglo XIX, y que tiene que ver con la identificación de un agente causal, con un nuevo modelo causal y con una investigación médica en el laboratorio. Es decir, que hay una inconmensurabilidad entre uno y otro tipo. Bueno, en cuanto a esta peste humana, insisto en que por primera vez se establece una reacción causal biounívoca entre una enfermedad y el microorganismo patógeno que la causa. Previamente, una causa podía provocar múltiples enfermedades epidémicas, y una misma epidemia podía deberse a múltiples causas, pero a partir de ese momento y de la formulación de lo que se van a conocer como los postulados de Koch, van a ser los microorganismos patógenos los agentes causales de forma biunívoca de las distintas enfermedades infecciosas. Y va a haber una serie de reglas y de pasos que deben cumplirse, no sin conflicto metodológicamente hablando, para demostrar que un agente patógeno es el responsable de una determinada afección transmisible y no de otras. Bien, para no... os pongo aquí un ejemplo para que os hagáis idea de la distancia existente entre lo que se entendía por peste o pestilencia en el mundo anterior al siglo XIX y lo que se va a entender, lo que entendemos ahora. Dice este texto que procede de un importante un diccionario que se fue reeditado, corregido y aumentado múltiples ocasiones desde finales del siglo XVI hasta muy a finales del siglo XVIII, es decir, durante 200 años, un diccionario médico, y dice: los vocablos pestilencia,
febris pestilens, morbus pestilens y loimos significan lo mismo. Se trata de una enfermedad no endémica, sino epidémica, contagiosa, muy perniciosa, común y ocasionada por una causa común, adventicia, de amenaza sumamente inmediata, capaz de deteriorar por su podredumbre maligna y envenenada los humores, los espíritus vitales y la sustancia del corazón. Así pues, el aire pútrido y corrompido en la totalidad de su sustancia provoca la peste, bien porque al permanecer cerrado no se dispersa, bien por proceder de cadáveres no enterrados o emanar de vapores y exhalaciones pútridas no disipadas. En cuanto a si los espacios infaustos de los cuerpos celestes y sus influencias convierten el aire en pestilente, es algo de lo que prefiero dudar más que creer, sobre todo teniendo en cuenta que para el médico que se atiene más a los sentidos, las mutaciones del aire van por delante de cualquier astrología, según puede conjeturarse a partir del aforismo 3 de los pronósticos y del libro sobre el agua, el aire y los lugares de Hipócrates. Esta es una definición estándar, y a partir de esta idea yo quiero acabar esta intervención haciendo una serie de consideraciones finales sobre el tema y el tema que nos ocupa en esta sesión. El estudio de la historia de las enfermedades y su impacto en las sociedades del pasado precisa, y esto es algo que no por reiterado es menos necesario seguramente decirlo, superar planteamientos presentistas y anacronismos innecesarios. Me parece fundamental reivindicar la idea de que el pasado es un país extranjero y que de alguna manera los historiadores tenemos que mirar ese pasado con ojos de antropólogo, en el sentido clásico y muy tópico quizás, del antropólogo que se acercaba a una civilización remota y desconocida y que intentaba comprender qué estaba pasando allí y asumir que por tanto lo que veía no necesariamente era lo que él a primera vista podía interpretar, sino que podía haber otras claves. Debemos comprender por tanto esas enfermedades como tales, y esto tiene dificultades de carácter historiográfico y de carácter epistémico. No me quiero alargar porque si no se me va el tiempo, pero he dejado ahí una cita de Collingwood en relación a lo que es el territorio de la historia y lo que es salirse del territorio de la historia a propósito del uso de términos anacrónicos o de términos que corresponde tener bien en cuenta porque estamos hablando de tiempos distintos cuando abordamos el pasado. En segundo lugar, es necesario, y esto es algo que ya he avanzado, recuperar el significado histórico de términos y de los relatos propios de las enfermedades. Tenemos que problematizar la terminología médica y reconstruir el sentido contextual de esa terminología, sin el cual realmente no tiene sentido nuestro análisis. Ante los términos tenemos que estar muy alerta ante los falsos amigos. Encontraremos términos como peste, pestilencia, lepra y otros en textos históricos que no necesariamente nos tienen por qué remitir a lo que nosotros entendemos hoy día en términos bacterianos como tales afecciones transmisibles. Y tenemos que pensar que hay una inconmensurabilidad entre los relatos del pasado y los del presente, porque se inscriben en marcos conceptuales diferentes y por tanto tenemos que hacer una traducción cultural entre diferentes teorías. Muchas veces es una doble traducción cultural, porque hay veces que estamos manejando fuentes de comienzos del siglo XIX prebacteriológicas, diccionarios, enciclopedias históricas de enfermedades infecciosas que hablan en términos de teoría miasmática y entonces traducen la teoría humoral en miasmática y nosotros tenemos que a la vez retraducirla o la estamos retraduciendo a bacteriana.
y por otra parte también porque están sujetos estos términos en los textos históricos a frecuentes cambios de significado. E insisto, no hay una relación biunívoca entre enfermedades y sus causas, hay enfermedades mixtas y la materia mordífica, esas enfermedades transmisibles, esas enfermedades infecciosas, es móvil y se puede metamorfosear dando lugar a otras enfermedades. Pero otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para nuestro abordaje de las enfermedades del pasado y su impacto en las sociedades es evitar los posicionamientos reduccionistas. Una enfermedad no es nunca lo que se llama en filosofía de la enfermedad una clase natural, y en general en filosofía de la ciencia, sino una conceptualización, es una conceptualización de una alteración, de un estado desviado de la fisiología de una o varias partes del cuerpo, y que se manifiesta con unos signos y síntomas característicos, con una evolución más o menos previsible en una definición de la OMS, que es una definición que tiene muchos peros, pero que, bueno, para salir al paso nos puede servir. La historia de la enfermedad no puede reducirse a la identificación de las causas biológicas, ni que sea a partir de la fiabilidad aparente, la fiabilidad científica aparente de las nuevas tecnologías biomoleculares para la detección y el análisis genético en restos humanos o de otros seres vivos que se preservan en yacimientos arqueológicos prehistóricos o históricos. La identidad de las enfermedades transmisibles del pasado va mucho más allá de la detección de un presunto patógeno microbiano en una pulpa dental o una apófisis mastoides de esos restos. Los factores que perfilan las peculiaridades clínicas y epidemiológicas de las enfermedades transmisibles en las comunidades humanas son numerosos, complejos y dinámicos, y variables en cada caso. Al fin y al cabo, las infecciones no dejan de ser sino expresiones bioevolutivas de interacciones parásitas entre seres vivos dentro de entornos naturales y sociales específicos que están sujetos siempre a innumerables cambios relacionados con el clima, con los desastres naturales, con la acción humana, y no hace falta que hablemos de la acción humana en este momento en que estamos debatiendo si nos encontramos en una nueva era del antropoceno. Y estas interacciones que explican las enfermedades transmisibles y sus cambios a lo largo del tiempo son muy difíciles de reproducir en condiciones experimentales y nada fáciles de reconstruir históricamente, lo cual añade dificultad a todo esto. Finalmente, pienso que la aplicación de nuevas tecnologías biomoleculares al campo de la paleogenómica, y particularmente la conocida como la PCR, ha abierto grandes expectativas, pero no exentas de dificultades. Pienso que el uso riguroso y crítico de estas nuevas tecnologías nos puede ofrecer pruebas de valor sustancial en las investigaciones para reconstruir en términos médicos actuales la historia biológica y epidemiológica de las comunidades humanas. Que los nuevos hallazgos, a través de estas metodologías, debidamente correlacionados con la información suministrada por otros tipos de fuentes prehistóricas e históricas, pueden conducir a una revisión fundamental, sustancial del pasado de la humanidad, de su alimentación y de sus enfermedades prevalentes. Pero también creo que hay dificultades manifiestas para manejar siempre estas tecnologías con el debido rigor metodológico, por distintas razones. Por una parte, porque a veces se establecen expectativas excesivas acerca de la fiabilidad de estos métodos genético-moleculares para el diagnóstico retrospectivo u otros fines más ambiciosos. Por ejemplo, resucitar
especies animales extinguidas. También porque a veces se establecen conclusiones precipitadas a partir de pruebas endebles y a partir de haciendo extrapolaciones desmesuradas. En tercer lugar, porque no se puede descartar, y las hay con frecuencia, contaminaciones de las propias muestras de material genético que alteran. Y finalmente, también porque se supeditan, hay interpretaciones sesgadas hacia big pictures, marcadamente biologicistas. Por ejemplo, los grandes procesos migratorios históricos y prehistóricos han dado recientemente ejemplos bastante elocuentes de esto que estoy señalando. Y finalmente también porque a veces se supeditan los recursos y las agendas de investigación a la espectacularidad de los presuntos resultados de las nuevas tecnologías paleogenómicas, con independencia de su relevancia histórica. En este sentido, yo, bueno, pues y con ello acabo, quería plantear qué sentido tiene, más allá del sensacionalismo e incluso una cierta exhibición casi diría yo pornográfica, el hecho de que a partir de los cabellos de Beethoven pues se insista en ver toda su historial patológico y de qué murió, dejó de morir o qué enfermedades crónicas, qué cronicidades sufría. Bueno, nada más, creo que he consumido ya más tiempo del que tenía incluso establecido, o sea que pido disculpas y aquí acabo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo no, que va, ha estado perfecto, hombre. Si retiras Sí, voy dejas ahora. de compartir, Vale, estupendo. Y bueno, es el turno de Tony de Dios. Cuando quieras, compartes tu presentación y adelante. ¿Se ve bien? sí. Sí. No. Poner pantalla ahora. Sí. Ahí está. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, John, por la intervención y muchas gracias a Carmel y a Enrique por invitarme. A mí me gustaría en esta presentación dar a ver que muchas veces hay esta idea de que historia y arqueología y medicina y paleogenómica están como enfrentados cuando en realidad deberían ir de la mano y ayudarse mutuamente a intentar, pues de alguna manera, reforzar las partes en que cada uno no es tan... no son tan exactos, por decirlo de alguna forma. Me gustaría empezar esta presentación con una ligera introducción sobre la historia de la humanidad como especie a nivel genético y las enfermedades. Y es que, de hecho, desde que el humano es ser humano, ha compartido su nicho ecológico con muchos tipos de enfermedades. Generalmente, cuando hablamos de la recuperación de estas enfermedades, de lo que son restos humanos, es una cosa que no es trivial, es de hecho bastante complejo. Y muchas veces los descubrimientos o bien son fortuitos o bien se tiene que hacer un screening masivo de cientos de miles de muestras para encontrar posibles patógenos. Cabe decir también que no es solo que tengamos evidencias en registros fósiles, sino que la convivencia con estos patógenos ha dejado marcas en nuestro genoma. Los humanos han desarrollado cierto tipo de adaptaciones a cierto tipo de enfermedades que inclusive hoy en día son evidentes y pueden a su vez causar enfermedades secundarias. Y me gustaría mucho destacar la transición del Neolítico. Ese momento en que el ser humano pasa de ser un cazador-recolector, de vivir en grandes áreas de terreno y nunca estando en un mismo lugar mucho tiempo, a estar conviviendo con animales en condiciones de hacinamiento, por decirlo de alguna forma. Y esto promueve el salto de patógenos de estos que están adaptados a otros animales. Estas condiciones favorecen su salto a humanos, generando nuevas enfermedades. Obviamente, como he dicho, los patógenos
son una gran fuerza selectiva, dejan la marca en el genoma humano, y si es que partimos de poblaciones que son heterogéneas a nivel genético, vemos que la presencia de ciertos caracteres genéticos, por ejemplo, este gen verde, favorecen la sobrevivencia de ciertos patógenos, y con el tiempo a que esto se vea transmitido a la descendencia y la selección de estas características. Vemos que partiendo de una población heterogénea, la acción de estos patógenos nos lleva a una población homogénea, que es resistente a la enfermedad. Este proceso no es unidireccional, esto pasa en las bacterias. Las bacterias tienen tiempos generacionales muy cortos, se están constantemente dividiendo y tienen mucha variabilidad. Entonces, por azar siempre hay algunas bacterias que son resistentes a algunos factores, por ejemplo, el sistema inmune humano o a medicamentos. Y con el tiempo estos ejercen una propia presión selectiva sobre estas bacterias, dando paso a la selección de las más resistentes. Algunos de los clásicos ejemplos son la malaria, la tuberculosis, el cólera o la peste. Como bien ha dicho John, han tenido mucho efecto tanto a nivel histórico-cultural como a nivel genético en humanos. Hablando de la malaria, hay una serie de mutaciones genéticas en humanos, especialmente en lo que conlleva a la forma de la hemoglobina o de los eritrocitos, que se han visto seleccionadas en áreas que han sido históricamente endémicas de malaria. Es el mismo caso del cólera. De hecho, la fibrosis quística se cree que está asociada a la constante exposición al cólera en poblaciones humanas, y es que el alelo que causa la fibrosis quística es en heterogénea, es decir, el que no causa enfermedad, promueve cierto tipo de resistencia hacia la enfermedad de cólera. Y finalmente, de lo que va este seminario, que es la peste, que creo que es, desde el punto de vista paleogenómico, es el más estudiado y el más paradigmático, y es que la peste como tal, como John ha descrito a nivel médico actual, es una enfermedad causada por la Yersinia pestis, que no es más que es lo que se conoce como una especie clonal, por decirlo de alguna forma. Es prácticamente indistinguible de su pariente más cercano, Yersinia tuberculosis, y lo único que lo diferencian son la adquisición de ciertos genes y ciertos cassettes de virulencia. Se sabe que la Yersinia pestis ha causado 3 pandemias históricas: la peste Justina, que es la primera, la peste negra, que es la segunda, y la tercera pandemia mundial de peste. Y en su contabilización de víctimas ha alcanzado los millones. Desde un punto de vista paleogenómico, hay que aclarecer que no hay solo 3, inclusive ahora se habla de una 5ª epidemia de peste, y es que a partir de restos humanos en el norte de Europa se ha conseguido describir un nuevo linaje, el más basal de todos, de Yersinia pestis, que es la peste neolítica, asociada a la transición del neolítico a la edad del bronce. Y después han aparecido otros linajes, el linaje que muy bien John ha comentado, que aparece durante la edad del bronce, y a partir de aquí otros linajes. Algunos de ellos no han llegado a tener descendencia en poblaciones actuales, como es este linaje de aquí, de la edad del bronce en la estepa asiática. Y como vemos, desde su aparición de Yersinia pseudotuberculosis a la peste como hoy la conocemos hoy en día, ha habido una serie de adquisición de características genéticas que han permitido que proliferen humanos. Para mí, el más característico es la adquisición de este IMT, que es un gen que promueve la proliferación de la bacteria en el intestino de las pulgas. Las pandemias como tal de Yersinia pestis, no de peste, sino de Yersinia pestis, prehistóricas de la edad de piedra y del bronce, no eran transmisibles de la misma forma que lo es la peste actual. No tienen este gen, no podían sobrevivir en las pulgas. Y me gustaría también destacar otro hecho histórico, que es el intercambio después del descubrimiento de América, en la que tenemos, como hemos visto, las poblaciones en el viejo mundo están muy adaptadas a estar constantemente expuestas a agentes patógenos, y nos encontramos con unas poblaciones naif, que no han sido expuestas a ningún tipo de patógeno al que estamos nosotros acostumbrados. Y también no estamos hablando de las mismas densidades de población.
En ese contexto ha habido una serie de epidemias y pandemias en el continente americano, de las cuales no tenemos mucha información realmente. Tenemos registros de crónicas históricas que describen síntomas, y hasta hoy en día no hemos sabido muy bien si estos registros históricos se corresponden con la realidad. Un caso muy típico es el smallpox, la viruela, que causó estragos en las poblaciones indígenas. Y también últimamente se ha hablado del coccolizli, de estas, que literalmente significa pestilencia en idioma de los nahuatl, de los aztecas, y es simplemente una pestilencia de la que se sabe muy poco. Ha tenido un gran impacto, porque podemos ver que las primeras epidemias prácticamente devastaron la población total de México, llevándola solo a un 10% de la original. Y actualmente se debaten algunos orígenes. Se habla de virus, de tipo de retrovirus. Se han encontrado evidencias de hepatitis B, de parvovirus, y últimamente también de la salmonela, algo que prácticamente hoy en día consideramos como algún tipo de intoxicación alimentaria. Se han encontrado ciertas cepas de salmonela entérica, la partifoide C para ser más exactos, que aparentemente causó estragos en algunas poblaciones mexicanas. Pero aún así, el debate está aún muy abierto. No se sabe exactamente si solo con salmonela y algunos agentes virales se pudo llegar a esta mortandad. Y se tiene que avanzar más en la investigación de este tema. Desde un punto de vista paleogenómico, creo que la paleogenómica lo que puede aportar es concretar la aparición, tanto en la línea temporal como geográfica, de ciertas enfermedades, de ciertos agentes infecciosos ligados a enfermedades o a pandemias, y también comprender cómo ha sido su evolución, cómo han ido adquiriendo caracteres genéticos que han aumentado su fitness evolutivo y su virulencia. También me gustaría dedicar parte de esta presentación a cuáles son la metodología que usamos hoy en día, porque muchas veces creo que esto no se explica tanto, pero hay que entender que esto tiene ciertas limitaciones. Básicamente, partimos de un punto en el que tenemos material humano de muestras. Usualmente usamos pulpa de los dientes, que es un tejido muy irrigado y en el cual, si hay algún tipo de sepsis, es muy posible que quede ADN del patógeno. Y generalmente ¿cómo se llama? El hueso petroso no es un tejido tan irrigado. En este caso se usaría más para la extracción de ADN endógeno, es decir, del propio humano. Y también muchas veces disponemos de materiales no tan arqueológicos, pero más históricos, que son mucho más exóticos, como serían colecciones médicas. De hecho, hemos trabajado en la extracción de plasmodiums de slides médicas de pacientes de los años 40, y también se han hecho estudios sobre las grandes epidemias de cólera a partir de intestinos preservados en alcohol. De estas muestras extraemos ADN, el cual intentamos aislar. Esto se intenta hacer de la forma más limpia posible. Se usan instalaciones que están aisladas del exterior. De hecho, muchas veces la extracción de este ADN no se lleva a cabo en las mismas instalaciones donde se secuencia, para intentar evitar cualquier tipo de contaminación. Y además están sometidos a, creo que al mismo nivel de protección de lo que estaría un laboratorio de tipo 3, que es donde se estudian virus, por ejemplo, donde se estudia el SIDA o la hepatitis. Pero en este caso no se intenta proteger de lo que hay dentro, sino de lo que hay fuera. Entonces hay ciertos tipos de protocolos, hay presión negativa que chupa el aire hacia adentro para que se cierren las puertas. Y una vez hemos conseguido aislar este ADN antiguo, que es bastante escaso, lo que se hace es se crean unas librerías genéticas que se llevan a unas máquinas de secuenciación que son capaces de generar billones de secuencias, las cuales posteriormente son analizadas. Los problemas no acaban aquí. Hay que decir que de este ADN tenemos muy poca cantidad, es decir, el 90%, la mayoría de muestras que son normales,
no son muestras extraordinariamente bien conservadas. La mayoría del ADN corresponde a bacterias que hay en el suelo en el momento de extracción, o puede corresponder a artefactos genéticos, o muchas veces son secuencias que no tenemos la capacidad de saber qué son, que básicamente no tenemos una referencia con la que comparar. Otro gran problema, y que atañe tanto al laboratorio, propiamente dicho, como a la excavación arqueológica, es la contaminación. Cualquier persona que haya tocado sin protección las muestras ha podido causar un gran nivel de contaminación por el simple hecho de que nuestras manos están recubiertas de secuencias de ADN, nuestras y de bacterias, y estas están en tal abundancia que suponen, en comparación al ADN antiguo, que suponen una fuente muy importante de contaminación. Actualmente, gracias a todos los protocolos que se llevan a nivel arqueológico en la excavación y en el laboratorio, esto se consigue minimizar. Estamos hablando de que la contaminación muchas veces no llega ni al 1%. Entonces, de aquí es un tema que todavía es candente, pero realmente está relativamente bien solventado. Y también tenemos daño en el ADN. El ADN es una molécula que cambia químicamente con el tiempo, con el efecto del agua. Hay problemas en la preservación, y es que no todos los lugares geográficos, a nivel geográfico, debido a condiciones climáticas y químicas, son los mejores para la conservación del ADN. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, estos son muestras reales de cómo se dividían las secuencias. En este caso creo que eran alrededor de 200 millones de secuencias de ADN. ¿Cómo clasificaríamos todas estas secuencias? Y vemos que un 64% de ellas no sabemos qué son realmente. Y creo que no es una cosa factible saber qué es, porque se tendría que llegar a generar muchas genomas de referencia, y a nivel económico no creo que pueda llegar a ser nunca viable. Y después tenemos todo esto que sean bacterias y eucariotas no humanas, que corresponderían a básicamente el microbioma que hay en el suelo. Y finalmente esta muestra no era de un patógeno, era de un humano. Las muestras humanas solo representan el 3% del total. A esto hay que llevar también, tener en consideración la contaminación. Aparte del 97% de bacterias que teníamos o de microorganismos que había en la muestra, imaginemos que si esto no es un neandertal, cualquier ADN humano moderno es muy parecido a un neandertal y sería identificado, bueno, será secuenciado e identificado como neandertal. Pero en realidad solo tenemos un 1% de secuencias putativamente endógenas. Como decía antes, tenemos los procesos de purinación y de aminación. La depurinación es un proceso que se llama en las purinas, y lo que básicamente pasa es que la cadena de ADN es como una especie de es una cadena, como un Lego, ataca a los enlaces interiores de la base purínica y los rompe, causando que el ADN, de pasar de tener 3.000 millones de base, que sea una cadena continua, se rompa. Entonces lo que tenemos son fragmentos muy, muy pequeños que son difíciles de clasificar. Y después, que yo creo que este es el más paradigmático, es la de aminación, y es que simplemente por acción del agua, de agentes químicos, las citosinas pasan a ser uraciles. Y esto, por las máquinas, ha salido como una timina. Esto nos puede llevar a pensar que hay muchas mutaciones que pueden ser relevantes, que realmente no son reales, son simplemente daños químicos en el ADN. Entonces, con esto hay que tener cuidado. De hecho, esto sería una representación gráfica de lo que pasa. Si tuviéramos una secuencia de ADN y nos fuéramos a sus extremos, de estos 200 millones de secuencias, de media nos encontraríamos que el 25% de ellas tienen daños en los extremos. Y esto es una cantidad que no es menospreciable. Esto puede sesgar mucho los análisis posteriores. Y finalmente, como decía, la conservación no es la misma. A nivel socioeconómico, es un sesgo a nivel geográfico, también socioeconómico. Obviamente, países más industrializados con mayor capacidad económica invertirán más en ciencia y secuenciarán más muestras. Obviamente muchas de las muestras vienen del propio país, pero también no es casualidad que estos puntos estén localizados en estos lugares. Estos puntos generalmente representan zonas temperadas con climas fríos, que son los mejores para la conservación del ADN.
como unas conclusiones finales de esta pequeña exposición sobre patógenos y ADN antiguo y paleogenómica, me gustaría destacar que generalmente trabajamos desde un cierto punto de vista ciegas. Sí que muchas veces los arqueólogos encuentran evidencias de una pandemia, de un episodio epidémico, encuentran fosas comunes con restos humanos, ¿cómo decirlo? Simplemente dejados ahí, apelotonados, que nos pueden dar indicios, pero muchas otras veces los patógenos no dejan ningún tipo de marca en el esqueleto, que es al final lo que se conserva, y es bastante complicado encontrar evidencias de estos patógenos. A nivel de la muestra en sí, el contenido de patógenos acostumbra a ser muy escaso. Muchas veces en estos screenings detectamos entre 50 y 100 secuencias, y posteriormente se tiene que hacer otro tipo de proceso de secuenciación, que es una captura. Se captura el genoma de este patógeno y se secuencia. Y además hay un gran tropismo hacia ciertos tejidos. No todos los patógenos se pueden conservar. De hecho, en el caso que he puesto antes del cólera, es prácticamente imposible de encontrar en tejidos, no decir imposible, en tejidos duros. Se encuentra generalmente en tejidos blandos preservados. Entonces, desde este punto de vista, creo que aquí tenemos un problema de que hay mucha información que no podemos recuperar, que no sabemos, o bien sabemos qué es, pero no se conserva, o bien directamente no sabemos lo que es. A esto cabe añadir que, muy ligado con el tema de esta incertidumbre, y es que cuando hacemos un screening metagenómico, es decir, de todas las secuencias que encontramos dentro de la muestra, muchas veces organismos patógenos y no patógenos, aunque podamos demostrar que sean antiguos, no son muy diferentes entre ellos. De hecho, el ejemplo que he puesto antes de la peste, Yersinia pestis y pseudotuberculosis, lo distinguen un par de casetes de virulencia y ya está. Si ahora nos pongamos en escenarios un poco negativos, el otro día pensaba en aquella epidemia que hubo de E. coli ligada al cultivo de pepinos en Alemania. Realmente estas epidemias, la E. coli es un organismo que vive en nuestro tracto digestivo, no es muy diferente de otras E. colis, y son estos cassettes de virulencia muchas veces los que le dan capacidad patogénica a la bacteria. Si no sabemos si estos cassettes de virulencia existen, realmente no podemos distinguir una cosa, un organismo patógeno de uno no patógeno. Esto también va muy ligado a la presencia y ausencia de genes. La ausencia de genes se puede demostrar fácilmente, pero genes con un potencial patogénico o que le den un fitness novedoso a la bacteria son muy difíciles de encontrar, por no decir también prácticamente imposibles. Entonces tenemos que ser conscientes de este problema. Y finalmente me gustaría destacar, aparte de la importancia a nivel genómico, de arquitectura genómica que tienen los patógenos antiguos, son muy útiles también para calibrar filogenias, saber cuándo emergen, es decir, intentar datar el punto de divergencia entre diferentes cepas actuales y cepas históricas. Y desde este punto de vista han ayudado muchísimo a entender cómo han evolucionado y cómo se han extendido las ciertas enfermedades a lo largo del globo. Muchas gracias por vuestra atención y ahora, bueno, supongo que entraremos en preguntas. Muy bien, pues muchas gracias. A ver que me conecte. Por vuestras intervenciones y bueno, sí, vamos a dar paso a que el público que continúa siendo abundante pues pueda formular sus preguntas o sus comentarios. Como somos muchos y no sé la reacción que va a haber, intentemos ser breves, ¿no? En las intervenciones y tanto no sé, en un sentido tanto sean para John o para Tony o para ambos, ¿vale? Así es que es vuestro turno. Si queréis podéis levantar la mano con donde pone reacciones, si no recuerdo mal, podéis levantar la mano, aquí abajo en la barra que tenéis en la pantalla. Joder.
Bien, pues mientras se anima la gente, yo tengo una pregunta para, bueno, no para ambos, sino ¿qué pensáis de lo que ha ocurrido? Con todas las limitaciones que Tony ha contado, de lo que realmente se hace y lo difícil que es pues llegar a conclusiones. Y yo creo que ha sido, pues, no sé, ya no lo contó más en particular, y en fin, una presentación muy honesta de hasta qué punto se puede llegar. ¿Por qué creéis que algunos historiadores han abrazado con tal emoción y con tal vehemencia una nueva manera de entender la peste, cuando realmente lo que hay detrás son todas estas dificultades que se saben además? Es decir, porque más allá de algunas publicaciones en grandes revistas, pues de estas más de generalistas de ciencia, Nature, Science, pues realmente luego si te los lees con detalle, pues estas cosas que ha comentado Tony salen. Es decir, ¿por qué creéis que ha habido este, no digamos boom, pero por qué grandes historiadores de momento, o historiadores que tenían detrás una perspectiva importante, pues no sé, claro, el caso que nos viene toda la cabeza es Mónica Green, ¿no? Ha sufrido una especie de caída del caballo camino de Damasco. O sea, John ha dicho que puede ser por razones, en fin, de agendas espectaculares de investigación, o realmente hay algo, claro, más detrás, de que de momento les ha desaparecido de la cabeza el tema de que no son, que son inconmensurables. Tony lo ha dicho muy claro, podemos hablar de enfermedades causadas por Yersinia pestis. Eso es muy diferente de hablar de peste o de asumir que aquello era peste tal y como se entendía en ese país extranjero que dice John que es el pasado. ¿Qué pensáis? Bueno, rompo yo el fuego, si os parece. A ver, yo tengo un gran respeto profesional y personal por Mónica Green, pero he de confesar que no entendí en su momento este giro, ¿no? Pienso que que puede pesar de alguna manera en ello la idea de plantear una historia global, al menos parcialmente, y de afrontar evitar un eurocentrismo en la historia de las grandes epidemias, en todo el contexto de, bueno, pues en un momento determinado, cuando se plantea con mucho acierto por parte de Crosby y McNeill, pues una visión una visión global de los procesos de mundialización, de globalización de las enfermedades infecciosas, ¿no? Tony ha aludido al intercambio de Colón, y a todo lo que representa los encuentros entre el nuevo y el viejo mundo en términos de la universalización o la aceleración de los procesos de universalización de las enfermedades transmisibles, ¿no? Y pienso, desde luego, que puede haber pesado. No tengo datos. Con Mónica he coincidido en algún momento, no recientemente, pero ya cuando inició el giro, y ella estaba muy interesada en entrar en el debate, pero yo realmente pues no me encontraba tampoco en condiciones de entrar, ¿no? Respetaba este giro, pero no lo acababa de entender. Pienso que quizá pueda haber recursos económicos puestos en estos nuevos abordajes, que puede tener que ver también con los condicionamientos internos de la academia norteamericana, pero yo sí que quiero dejar claro, y a mí me parece importante esto, es que los historiadores de la medicina y de las enfermedades no podemos dejar de lado, ningunear, digamos, estos nuevos acercamientos a la historia de las enfermedades. O sea, yo creo que tenemos que coger este toro por los cuernos, y tenemos que asumir e integrar los resultados que sean integrables, ¿no? Y tratar de triangular
a partir de datos procedentes de material histórico, de material arqueológico y material paleogenómico, cosas, ¿no? Pero desde una gran prudencia, ¿no? No sé, no si me he alargado demasiado, pero esto es lo que de entrada podía decir, ¿no? Sí, yo creo también que hay muchos intereses, como decían aquello, de una gran hipótesis requiere de una gran evidencia. Creo que en el caso de la peste, bueno, de la peste de Yersinia pestis, sí que creo que es el patógeno más estudiado y creo que se está haciendo relativamente bien, en el sentido de, muchas veces creo que muchas veces desde la, ¿cómo se llama esto? Desde la prensa más que aborda más público, no especialista, son más sensacionalistas. Recuerdo uno de los últimos artículos hablando de esta peste de la Edad del Bronce, por decirlo de alguna manera, donde en el artículo se especulaba sobre movimientos poblacionales del centro de Asia, que corresponderían a la introgresión de este componente estépico y la introducción de lenguas indoeuropeas en la Europa más peninsular. Creo que leí que algún tipo de medio sensacionalista lo había traducido como inmigrantes en la Edad del Bronce habían traído la pestilencia a Europa. Cuando no creo que sea la forma más adecuada de decirlo. Creo que, claro, desde este punto de vista hacen falta mucha evidencia y no es el caso. Lo que sí que creo que se puede afirmar es que, evidentemente, actualmente estamos trabajando con muchas muestras de la Edad del Bronce y creo que ya podría ser bastante convincente afirmar de que hubo algún tipo de epidemia de Yersinia pestis, que seguramente no sea peste o tenga otro tipo de etiología, que sí que asoló Europa a finales del Neolítico. Pero sí que es verdad que hay mucho interés económico, sobre todo se llama el concepto de publish or perish, de tienes que publicar algo para obtener financiación. Entonces muchas veces se intenta sobreestimar el valor de estos resultados. José Ramón Bertomeu, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las intervenciones. Ese es un tema que Carmel y yo también hemos estado comentando, ¿no? También a raíz de las clases de Historia de la Medicina, y os agradezco mucho, ¿no? Esta discusión que desde luego daría para mucho tiempo, ¿no? Habéis sintetizado muy bien muchos temas en muy poco tiempo. Yo quería preguntaros, en la línea de lo que estáis comentando ahora, ¿cómo ha influido estos años de pandemia en dirigir las investigaciones en un sentido o en otro? Y en particular, ¿cómo habéis visto el uso que se han hecho de investigaciones desde un lado y el otro para interpretar la pandemia de COVID, ¿no? ¿Cómo se ha utilizado la historia bien realizada por medievalistas, ¿no? como yo, ¿no? Desde la perspectiva que realizas de Tony, ¿no? Desde la biología molecular? ¿Cómo se ha utilizado ese tipo de análisis para entender la pandemia que hemos vivido? Y si eso también ha sido una causa de bueno, llevar las investigaciones hacia un terreno o hacia otro, porque quizás se ha dado más voz a personas con un tipo de planteamiento más biologicista que a personas que venían desde un campo más de las ciencias humanas de la historia. Gracias. Bueno, si puedo, no sé, Tony, ¿querías decir tú algo? Bueno, empieza tú. Bien, yo me parece que desde luego la idea las orientaciones que se han dado sobre la COVID, las investigaciones obviamente han estado muy centradas en los aspectos más relacionados con la propia biología y la filogenia del propio
del propio virus responsable, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se han hecho aportaciones realmente muy importantes, vamos, yo, a la hora de establecer las distintas cepas o progenies, los de coronavirus, las mutaciones que se dan dentro del propio coronavirus responsable de la COVID-19 y tratar de explicar y ver un poco a nivel global, a nivel planetario, cómo han ido apareciendo y se ha ido diseminando la pandemia, ¿no? Yo creo que ese tema se han hecho cosas muy interesantes, y yo tengo que recordar aquí pues un colega y un grupo de gente al que no sé si pertenece Tony, porque él trabaja en Valencia, que es Íñigo, ¿cómo se llama? Trabaja en el CSIC, en un centro mixto, el CSIC disculpad, mi memoria me falla en estas cosas, pero bueno. Ahora, el equívoco puede ser el confundir la historia biológica de los microorganismos, de los patógenos, con la historia de los patógenos y con la historia de las enfermedades y de sus consecuencias, y reducirlo todo a esta historia biológica. Esto a mí me parece un riesgo importante frente al cual debemos estar alerta, porque puede haber una cierta tendencia en determinados sectores de decir, bueno, pues que como hemos utilizado como título de este debate, quizá hay que reescribir la historia de la peste, porque lo que se ha hecho hasta ahora no sirve para nada, ¿no? Y que las claves están en las nuevas tecnologías provenientes de la biomedicina, lo más sofisticado que en este momento pues es la genómica, ¿no? Es la nueva gran fe, o una de las nuevas grandes fes, ¿no? Y ese es el grave riesgo. O sea, yo creo que aquí cuestión es que debe haber espacio de trabajo y tiene sentido, y así debe ser para distintos profesionales, para distintos métodos, distintas tecnologías, y lo que no puede aceptarse es que se acapare y que pueda haber la pretensión de arrasar y de tener todas las claves en un mismo cesto. Yo creo que en ese sentido la presentación que ha hecho Tony pues ha mostrado muy claramente el alcance y las limitaciones que las técnicas paleogenómicas tienen, como tienen también las técnicas históricas y como tienen también los propios prehistoriadores, porque realmente aquí también los prehistoriadores tienen en este momento sus debates y sus controversias con respecto a estas nuevas corrientes, y son muy críticos con respecto a determinadas derivas de esas corrientes. Por ejemplo, no sé, lo he mencionado de pasada al final de mi intervención, pero la deriva de los estudios, los historiadores los prehistoriadores están muy centrados en procesos de cambio cultural y procesos de difusión de estos cambios culturales, etcétera, ¿no? Pero muchas veces a pequeña escala, analizando diferentes comunidades, y en este momento hay un reverdecer del interés por las grandes narrativas, ¿no? De las grandes narrativas de las migraciones humanas desde el comienzo de los tiempos, y esas migraciones humanas determinadas, esto ya va más allá de identificación retrospectiva de las enfermedades, pero esas migraciones humanas determinadas a partir de la composición del genoma, ¿no? Y por tanto, a partir de una visión muy biologicista, y a partir de ahí también, pues, como bien se señalaba en un artículo publicado en 2019 en el magazine del New York Times, decía, la investigación sobre el ADN antiguo está revelando nuevas verdades,
o cayendo en viejas trampas, ¿no? Porque se apuntaba que el peligro de volver a hipótesis racistas y a cosas en línea con lo que en un momento determinado pues se plantea a propósito de las migraciones de los pueblos arios y de los pueblos francos y de los germanos y de los normandos, etcétera. Todo esto pues tiene sus dificultades también y sus posibles implicaciones indeseables. Si puedo añadir una cuestión, John, porque mi pregunta era si estas implicaciones indeseables o sus usos excesivos, ¿no?, de estas nuevas técnicas, si crees que se han acrecentado, si la pandemia ha ayudado, ha contribuido por quizás una mayor presencia, ¿no?, de ese tipo de discursos en los medios de comunicación, se ha ayudado a reforzar ese tipo de planteamientos. Los años de pandemia, por cómo se ha utilizado la historia en estos años. Yo me refería a un trabajo de Guillaume Lachenal, que son unos historiadores franceses, ¿no?, que hablaban de ese uso de una especie de historia inmóvil, ¿no?, de buscar ejemplos de pandemias del pasado para explicar como si hubiera unos patrones ya establecidos fijos de todas las pandemias a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Entonces, ese uso de esa historia inmóvil, presentista, ¿no?, quizás ha reforzado durante la pandemia estas tendencias que tú estás señalando. Me gustaría conocer tu opinión sobre eso, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que a pesar de que la pandemia de la COVID ha revelado la complejidad de fenómenos que se ponen en marcha a partir del fenómeno de una pandemia, fenómenos sociales, culturales y de todo tipo, lo que me parece claro es que el carácter, o sea, los sesgos de la respuesta a la pandemia han hecho que la respuesta haya estado muy centrada en una perspectiva biomédica, centrada en conseguir remedios, comenzando por una vacuna, la carrera por la vacuna, conocer la enfermedad y ver fármacos que pudieran atenuar los síntomas, controlar los procesos, o sea, todas estas, pero no ha habido tanto desarrollo en todos los aspectos que tienen que ver con los aspectos sociales de una enfermedad, con los aspectos relacionados con la salud pública y con el impacto de lo que al final, pues en definitivas cuentas, ha sido y está siendo un fenómeno sindémico, ¿no?, donde se producen sinergias entre distintos fenómenos que potencian y que hacen que se manifieste las consecuencias de la pandemia de formas muy variadas en distintos contextos o a la vez en un mismo contexto, ¿no? Entonces, todo esto no ha tenido una traducción en un interés por esos aspectos, y lo que dices de una historia inmóvil, pues bueno, pues sí, que yo creo que de alguna manera es ver una pandemia como un monstruo que se nos echa encima, como una catástrofe natural, no sé, un cataclismo, y que bueno, nosotros los humanos tenemos que dar una respuesta, se ve cuál ha sido la respuesta y a partir de ahí se sacan consecuencias hasta donde se considera que se pueden sacar consecuencias, pero es verdad que en aspectos más allá de salir de la situación crítica aguda, lo que tiene que ver con los efectos que está teniendo todavía hoy día en términos de pauperación de sectores vulnerables de población, de incremento de los problemas de salud mental,
de los problemas relacionados con patologías cronificadas, de manifestaciones cronificadas de secuelas de la COVID. Todo el tema del impacto a nivel educativo en determinados sectores de población, todo esto ha quedado de lado. Y si eso ha quedado de lado, pues la perspectiva histórica tampoco es que realmente me da la sensación que haya tenido tanto, vamos, que se hayan sacado tanto, haya resultado, se haya aprovechado tanto. Y de hecho, además, me da la sensación que de la misma manera que después de la gripe del 18, pues vinieron los locos años 20, pues da la sensación que en este caso también todo el mundo quiere olvidarse de la pandemia y parece como si ya no sé, es algo que no ha existido casi, ¿no? No sé. No sé si te acabo de responder, José Ramón, pero... Sí, Bueno, muchas gracias. pero la agencia humana, en definitiva, pero bueno, el estructuralismo sigue muy presente en nuestro mundo, y la agencia humana y el estructuralismo es algo que bueno, no siempre, que están bastante reñidos con frecuencia, ¿no? Entonces, queda un poco como algo que nos desborda desde fuera, ¿no? No sé. Disculpa, Carmel, te he cortado. No, que hi ha un parell de paraules demanades i una pregunta al xat, no, Quique, me deies? Quique, que tienes la... Tony 20, si vamos a... Leo rápidamente la pregunta por si podéis comentar. Yo os pediría, bueno, hay otra palabra pedida, respuestas más cortas para poder agilizar el debate y que los que piden la palabra pues puedan hablar y no pasarnos mucho de la hora y media, que sería el límite. Antonio Lillo pregunta que si, pese a todas las prevenciones que señaláis, ¿no os parece que la paleogenómica es una herramienta fantástica para integrarla en la metodología de investigación histórica de las enfermedades? Toni. No sé. En mi opinión, creo que sí. Yo creo que deben ir de la mano, porque es un poco, es como un ciego y un lazarillo. Los dos a solas van un poco a tientas, pero en cambio, si las dos se ayudan, las dos disciplinas, yo creo que se pueden obtener resultados muy, muy correctos desde un punto de vista científico. Sí, yo creo que sí que es una herramienta interesante que puede aportar resultados muy, muy válidos, y que bueno, pero siempre que no olvidemos que estamos hablando de la historia filogenética de los agentes responsables de las enfermedades, que no tomamos el todo por la parte a la hora de hablar de historia de las enfermedades. Montiel, Luis, supongo, es el que levantó primero la mano. Sí, yo. Pues adelante. Bueno, vamos a ver. Muy rápidamente, gracias a los organizadores y a los ponentes, porque esto ha sido un auténtico regalo. A mí este tema me interesa muchísimo. Estoy viendo por alguna razón que no consigo conectar la cámara y tenía interés en que se viera una cosa. Pero bueno, lo presentaré sin más oralmente. Es una pregunta concretamente relacionada con lo que estáis comentando. A mí me interesa muchísimo el tema de la historia de las enfermedades. Nunca lo he seguido de manera, podríamos decir, profundamente académica, estando al tanto de las publicaciones, digamos, punteras en la materia, pero sí le he seguido la pista todo lo que he podido en lo que podríamos llamar, yo no sé si divulgación o alta divulgación. En concreto, o sea, mi pregunta iría, para centrar el asunto, ¿qué os parece, si lo conocéis, y es muy probable que lo conozcáis, el libro de Kyle Harper, The Fate of Rome, donde se maneja, evidentemente, la paleogenómica, de la que estamos hablando aquí, pero también la paleoclimatología, la paleoagronomía,
la historia tradicional de las enfermedades epidémicas, centradas en este caso en el Imperio Romano. A mí como aficionado es un libro que me ha dejado muy sorprendido en cuanto a todo lo que me ha aportado de nuevo y en cuanto a que no me ha parecido sospechoso, probablemente porque, como digo, tampoco soy un especialista en la materia, pero es que incluye cosas que ya había encontrado en un libro semejante más antiguo, que no dejaba de lado lo no biológico, como era Epidemics and Power de Sheldon Watts, pero que en este caso añade, bueno, pues un importante caudal de actualización sobre aquel que ya desde su título tenía muy clara la perspectiva social, aunque manejara también lo científico-técnico, por así decir, y que en este caso pues, me ha parecido llevado a un nivel que a mí como aficionado pues, me complacía muchísimo. Y además me producía, por un lado, una cierta sensación de seguridad y por otro lado, no me daba mucho miedo en el sentido de esto puede llevar a una especie de neomaterialismo en la investigación histórica. Pregunta, si conocéis ambos libros, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Si tengo que vacunarme respecto de alguno de los peligros potenciales que puedan contener y la utilidad que podrían tener a la hora de recomendarlos a estudiantes, amigos, aficionados, etc. Gracias de nuevo. Gracias, Luis. Un gusto oírte. Tengo que reconocer que el libro que has citado en primer lugar no lo conozco y te agradeceré la referencia, porque viniendo de ti seguro que es una lectura interesante hacer. Y yo creo que estamos muy necesitados de perspectivas innovadoras en el tema de la historia de las epidemias y si lo encuentras que te ha resultado iluminadora, pues bienvenido sea, estoy seguro. No sé qué más decir sobre el tema, pero vamos, he leído algunas cosas con motivo de la pandemia de la COVID, nuevas que han aparecido incluso en ediciones en castellano, en editoriales pequeñas, cosas muy interesantes. Tengo el recuerdo ahora, lo que pasa es que no me acuerdo el título, de una autora indioamericana sobre que me resultó un libro especialmente iluminador, pero lamentablemente no me acuerdo de su nombre ni del título del libro, con lo cual no, si alguien lo tiene en la cabeza, pues y lo pone en el Sí, en el chat están poniendo ya títulos. Ya, ¿verdad? Sí. El de Sheldon Watts sí que lo he manejado, pero no en momentos determinados. Me parece un libro interesante, pero no tampoco te puedo dar una opinión concreta. Muchas gracias. Es un artículo por lo que veo, ¿no? El de Hill Harper. No, es un libro. Es un libro. Esto que es una reseña. Es un libro voluminoso. Sí. Que estudia desde esa múltiple perspectiva, arrancando de los conocimientos históricos sobre las epidemias tildadas de peste, pestilencias, etcétera, etcétera, a lo largo de no solo del Imperio Romano, sino arrancando desde la época de la República, manejando, ya en el título hace énfasis en el clima, en la paleoclimatología, sí. pero relacionándola con los ciclos vitales de los parásitos, con los cultivos, con el tipo de cultivos, con la documentación acerca de eventuales hambrunas o al menos falta de suministros, con efectivamente desplazamientos de población, con el comercio primero republicano y luego imperial romano a través del Índico. En fin, yo creo que maneja un registro amplísimo. A mí me ha parecido un libro apasionante, que no sé si contendrá errores o sesgos, yo no he sido capaz de detectarlos, pero me ha parecido extraordinario.
Es más, si no hubiera sido por cierto pudor de aficionado, en algún momento se me había pasado por la cabeza hacer una reseña para alguna de nuestras revistas, pero Luis, ¿dónde te vas a meter? Que este no es tu campo. Pues estaría muy bien, Luis, y No agradezco... No me atrevo, pero si te sí, animas, por Dios. yo creo que una reseña tuya o de Tony o una reseña conjunta de vosotros dos, pues podría ser muy interesante. Pues gracias. Muy bien. Gracias, Alfons, gracias, Bertomeu. Y... Bueno, Quique, ¿damos una última palabra o qué? Un par hay, pero muy rapiditas. A ver, Valeriano Iranzo. Venga. No se oye. No se oye. Pues no sé, vamos a dar la palabra a Pepe. Pepe Martínez, ¿no? Que está Sí. también con la mano levantada. Pepe. No sé si me oís. Sí, adelante, adelante. Bueno, yo quiero quizá insistir un poco en algo que ya ha puesto suficientemente de relieve John. Me refiero al hecho de que desde el punto de vista de la historia, las preguntas que nos formulamos los historiadores son de un determinado tipo y yo no sé hasta qué punto aportaciones tan a veces digamos contundentes desde el punto de vista del análisis que se realizan desde la paleogenómica nos sientan bien, ¿no? A mí me sientan mal directamente, ¿no? Y yo creo que eso, sin embargo, no obsta para lo que voy a plantear ahora. Es decir, que yo creo que hay aportaciones que nos pueden venir bien. Estaba tratando al hilo de lo que sobre todo planteaba Tony de Dios, por ejemplo, cómo desde esa perspectiva que él maneja, podría analizarse casos como el de la sífilis. En este momento pues, ha habido una tradición de de buscar tibias en sable en América para ver si efectivamente había casos de sífilis en América. Bueno, contribuir a resolver ese tipo de debates que, bueno, a nosotros la sífilis pues, tiene una representación de un determinado modo en un determinado instante al hilo de las nuevas enfermedades del Renacimiento. Y incluso su presentación clínica en ese momento era diferente, pues a lo mejor ahí desde vuestro punto de vista, me refiero al de los paleogenomistas, podríais aportar algo que nos ayudara, pero yo creo que es eso, para nosotros hay una sífilis en un momento dado con unas determinadas características que analizamos y que nos ayudan a resolver una serie de preguntas que yo creo que para los historiadores son diferentes que las que vosotros os formuláis. Y en ese sentido, yo sí pediría que desde el punto de vista de la paleogenómica, yo creo que tú lo has planteado también, a veces las afirmaciones que se realizan son demasiado contundentes y no hay una nueva historia. Es decir, nuestra historia es nuestra historia, nuestros objetivos son nuestros objetivos y no chocan con la paleogenómica. Yo creo que chocan con las interpretaciones que algunos cultivadores de la paleogenómica hacen. Dicho eso, insisto, yo creo que se puede aportar y que ahí habría aportaciones vuestras que, por en un plano hipotético, se podrán formular en el futuro, pero que esa tendencia a la sobreactuación, diría yo, de algunos de los cultivadores, creo que no nos beneficia y que realmente, pues, a mí, por ejemplo, me muestra, lo digo abiertamente, defensivo, ¿no? Frente a las mismas, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir y no sé si es un comentario más que una pregunta, como veis, pero bueno, me apetecía expresar mi punto de vista. Gracias y desde luego agradeceros las presentaciones que habéis formulado y que habéis realizado, porque han sido muy claras y yo creo que han planteado puntos serios para el debate, que yo creo que es de lo que se trata en estas reuniones, de compartir perspectivas y opiniones y puntos de vista. Muchas gracias.
Gracias, Pepe. Nada, simplemente decirte que efectivamente en el tema más que de la sífilis, yo hablaría de las treponematosis humanas. Ha habido aportaciones muy sugerentes en los últimos tiempos, investigaciones sobre la historia filogénica de las treponematosis humanas a partir de estudios paleogenómicos. Y el artículo mío que ha citado en la presentación, no sé si ha sido Quique o Carmel, bueno, ahí al final he intentado recoger referencias, hacer referencias a estos recientes trabajos que lo que hacen es replantear los debates entre Hudson, Hackett y otros autores en los años, el propio Crosby, en los años 50, 60 y hasta 70, a partir de esta nueva revolución biomédica que es la genómica y todas sus tecnologías, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias, desconocía el trabajo, así que muchas gracias. A mí me gustaría añadir que, como muy bien tú has comentado, John, que muchas veces historiadores y biólogos no hablamos el mismo idioma porque, claro, vosotros habláis de la sífilis y nosotros hablamos del treponema pallidum, no de la enfermedad en sí, sino del agente infeccioso. Sí que me gustaría añadir que creo que se está estudiando bastante actualmente, en el sentido de que se han empezado a encontrar algunos indicios del treponema, que no de la sífilis, en algunos cadáveres medievales, pero también creo que hace falta destacar que es un tema que todavía está un poco en pañales, porque realmente esas bacterias que se han encontrado no son exactamente iguales que el treponema pallidum actual y hace falta mucha más falta de investigación básica, no solo paleogenómica, sino a nivel clínico para entender qué son estos antiguos treponemas. A ver, tenemos 2 palabras pedidas, 1 minuto cada palabra, porque si no ya nos pasamos mucho del tiempo. Pero antes quería comentar que Mía Menéndez ha preguntado, lo tenéis en el chat, Tony y John, sobre todo supongo que Tony, por si quiere contestar el tema de las pruebas genéticas del Cocolizzi. El Cocolizzi, claro, es lo que muchas veces cuando acaban los artículos escriben, hipotetizan que son ciertos patógenos que han encontrado. Sí que se sabe que en Tepos Copuli, me parece que se llama el yacimiento, encontraron evidencias de un brote epidémico muy, muy fuerte. Básicamente se cree que exterminó todo el asentamiento indígena. Y en ese en concreto era Salmonella entérica paratifoide C. En cambio, hay de ciertos hospitales en la costa de México, creo que era, donde se describen históricamente epidemias de Cocolizzi, donde no se encuentran tantos yacimientos indígenas, sino que son de esclavos africanos y de europeos. Se encuentran otro tipo de virus que de agentes infecciosos, en este caso serían virus de eritroparvovirus y hepatitis B. El problema es que si hubiera algún tipo de fiebre de tipo hemorrágica, muchas veces estos virus no son capaces de ser conservados. Entonces, se pueden hacer muchas hipótesis, pero realmente no creo que se llegue a saber nunca ciencia cierta que fue el Cocolizzi. Muchas gracias, Tony. Sí, mientras tanto, si puedo añadir algo, Quique. Sí, perdona, Mientras tanto, yo diría que los trabajos de Sandra Guevara me parece que recapitulan lo que se ha dicho sobre el Cocolizzi y abordan el tema desde una perspectiva que pone, yo creo que que da mucho sentido a esa investigación, que es un acercamiento constructivista, y evidentemente pues a la vista un poco de lo que ha comentado Tony, la causalidad patógena virásica o bacteriana del Cocolizzi pues sigue siendo como la mayor parte de las afecciones transmisibles del pasado, pues un gran enigma y un gran debate en el cual muchas veces la enfermedad de moda es la que pesa, ¿no? A mí y esto le quería comentar a Tony, ¿por qué aparece tanta salmonela
cuando se habla de grandes epidemias catastróficas. Me he preguntado yo porque, como sabéis, también en el caso de la llamada peste de Atenas, también la última hipótesis que se ha puesto en marcha era también un tipo de salmonela, ¿no? No lo sé. Hago un pequeño apunte, lo de la salmonela. Claro, tenemos hoy en día, desde un punto de vista de una sociedad industrializada con grandes avances en la medicina, de que es una enfermedad que sí que provoca un cuadro clínico que es bastante leve, pero realmente la mortalidad antiguamente se calcula que era bastante elevada, de hecho, de la mitad de la población. Yo creo que el Coco-Leachlet tiene que ser algo multifactorial, seguro, pero seguramente la salmonela tuvo su pequeño papel o su gran papel en ello. Era mortal para los españoles, llegando a una mortalidad del 40-50%. Me imagino que poblaciones indígenas no expuestas debería ser mucho más alto. Sí, gracias. Muy bien, hay dos palabras, os pido, Valeriano y Rosa, que seáis muy, muy breves y si hay respuestas, pues igual, porque ya hemos superado el periodo que teníamos previsto de seminario. Adelante, Valeriano. A ver, ¿hay suerte? ¿Se me oye ahora? Sí, sí. Ah, perfectamente. Pues vale, voy a ser muy rápido. Ha sido John el que bueno, por supuesto que me ha parecido muy interesante las dos charlas. Ha sido John el que ha sacado el tema de los criterios de identidad de las enfermedades. Y bueno, sería un tema que nos llevaría muy lejos. Pero voy a ser muy concreto. Me gustaría saber vuestra posición particular sobre esa cuestión. Por volver al terreno, mujer sueca del Neolítico a la que se le encuentra en la pulpa dental el yesaris. Uy. ¿Estamos conectados? Sí, lo único que se está compartiendo una pantalla, pero da igual. Continúa. Vale, entonces, yendo al caso de la mujer sueca, me gustaría saber la respuesta que daríais cada uno de vosotros a la pregunta: ¿aquella mujer estaba enferma de peste o no? Porque los criterios de identidad aquí es con respecto a la peste. Sí, claro, claro. Es que estamos hablando de que son dos perspectivas distintas, se pueden combinar o no. Vamos a ver si con respecto a esta cuestión, que es muy puntual y que tiene que ver con el criterio de identidad de la enfermedad, ¿coincidís, no coincidís o qué? ¿Qué diríais si yo os preguntara: ¿aquella mujer sueca estaba enferma de peste, sí o no? Cada uno de vosotros. A ver si así conseguimos definir más la posición. Solo es eso. Pues yo no lo sé. No sé qué significación tiene el que se haya encontrado en la pulpa dental el genoma compatible con Yersinia pestis. No lo sé. Como tampoco sé el que aparezca en una serie de casos, si eso tiene una significación de que hay una pandemia o simplemente pues, es una situación más o menos endémica que aparece ahí. Yo coincido con John. Tengo cierta tendencia a pensar de lo que entendemos como peste por sí, como la manifestación clínica. Tengo una pequeña certeza de que seguramente no, porque le faltan muchos de los genes que describen el ciclo vital de la bacteria, no se encuentran o están mutados. Entonces, creo que en este sentido hace falta más investigación básica de nivel microbiológico, a nivel del estudio de diferentes cepas recreadas de de Yersinia pestis, pero no sé si se puede llamar peste, pero no tengo mucha certeza de que pudiera causar un cuadro clínico similar. Vale, la respuesta es diferente entonces. John dice que no lo sabe y tú dices que seguramente no. Sí, es eso, simplemente. Seguramente, bueno, es un nivel de seguramente que no es. Tengo una pequeña certeza solo, pero no es de todo. No pondría los pies en el fuego. En este caso es más fiable Tony que yo, me parece. Vale, una última intervención. Rosa. ¿Rosa? Sí. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, daros la enhorabuena
a Enrique y Carmel y, por supuesto, a los ponentes, a Jon y a Toni, ¿no? Y únicamente me acordaba, ¿no? Es decir, con todas las matizaciones que habéis hecho maravillosamente, yo me acordaba del interés que tuvo para nosotros cuando empezamos a trabajar y sobre todo a dar clase de historia de la medicina, la introducción de la paleopatología, cuando por primera vez oímos hablar de Armand Raffer al principio del siglo y sobre todo cuando Domene Campillo nos dio a conocer. Es decir, pues me parece que una cosa, digamos, no sé, digamos, en algún, le veo ciertas similitudes, ¿no? Con todas las reservas, que no voy a repetir aquí lo que maravillosamente habéis comentado, bueno, pues naturalmente se trata de tener una visión abierta, de abrirse a este tipo de nuevas perspectivas, sabiendo dónde está uno, ¿no? Y no dejando de lado ninguna otra cosa. Y disculparme que no quiero alargarlo más. Me encanta haber estado aquí con vosotros. Muy bien, muchas Gracias, gracias, Rosa. Pues nada, muchísimas gracias a los ponentes, por supuesto, a Jon y a Toni. Yo creo que ha sido muy sugerente todo lo que he comentado. Y sí, se ve el libro, se ve el libro. Vale. Y por supuesto agradecer a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla y algunos que se han tenido que ir yendo y se han ido disculpando en el chat. Trataremos de ver si podemos poner en marcha más cosas de estas, porque realmente parece que puede interesar este tipo de debates tan bueno, con cosas que todos tenemos muchas dudas y creo que aquí han salido pues bastante claras. Y bueno, pues nos vamos de aquí cada uno con nuestra idea, que seguiremos pensando y seguiremos hablando y podremos pues poner a lo mejor en alguna de esas reseñas que decía Luis, en reseñas cruzadas, no sé, no estaría mal, ¿no? Hablar entre nosotros también por escrito en reseñas de libros, pero en fin, siempre es complicado. Muchas gracias a todos. Carmel, ¿vos dir alguna cosa? No, encantado también. Muchas gracias, Toni y Jon, por vuestra participación y a todos los presentes. Y como ha dicho Quique, esperemos que haya no muy tarde otra ocasión para volvernos a encontrar. Así es que muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, a vosotros por organizarlo y a todos los que habéis participado. Y nada, y encantado. Un gusto. Gracias, Toni, también por... Gracias por invitarme y de verdad que he aprendido mucho en esta sesión. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Yo también. Gracias. Hasta luego.